John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, queridos mapaches y seguidores de este canal John Silence Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Te cuento una película. Es algo muy complicado lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a hablar de una película que es una de las piezas maestras del cine de terror moderno. Y a 5 años de su estreno, pues un poquito más, pero vamos a hablar sobre la película de La Bruja. Yo recuerdo por allá cuando vi por primera vez la película, estaba en una habitación a oscuras. Pocas veces una película me causó tantísima expectativa. Y no era para menos porque tiene 79% de aceptación en Rotten Tomatoes. Y habían hablado muchísimo de esta película. Se estrenó el 27 de enero del año 2015. Y por supuesto, como les estoy diciendo, generó muchísima controversia. Se llamó The Witch. Una película estadounidense, canadiense, por Robert Eggers. Fue su primer película. Últimamente podemos encontrar más cintas de este señor, como El Faro y de Northman. No he visto de Northman, tengo que verla. Porque pues la del Faro sí me gustó. Entonces ahora tengo que ver The Northman. Es difícil de describir. A muy poca gente le gusta. Es del agrado de muy pocas personas. La mayoría de las personas dicen que son los 93 minutos más aburridos de su vida, que es terrible, que es aburrida, que no tiene secuencia lógica, que bueno, una sarta de cosas que yo no sé si yo estoy mal, realmente no sé si yo estoy mal o las personas, o yo quiero que todos vean el cine como yo lo veo. Es una película, como dice él mismo, Eggers, rara y oscura. Y él dijo, fíjense, cuando la iba a hacer, voy a hacer una película, tiene que ser personal y tiene que ser buena. Y aquí tenemos nosotros una característica fundamental del buen cine, personal. Y voy a ponerle el ejemplo que toda la vida pongo, que ustedes ya han de estar hartos. 2 adaptaciones de Stephen King. Una, El Resplandor, y 2, It, 2017. Siempre hablo de lo mismo, perdónenme, pero ¿por qué? Miren, pues es muy claro. Vemos al Resplandor, esta película que es una obra maestra y que incluso al mismísimo Stephen King no le gustó, la ha criticado terriblemente. Yo siempre he pensado que Stephen King es un gran escritor de terror, pero tiene muy malos gustos. Y Stanley Kubrick se volvió loco haciendo esta obra maestra. Si no es que ya estaba un poco loco, se volvió más. Porque cada minuto, cada detalle está bien cuidado, porque es una película personal. Compró los derechos y hizo lo que quiso con el libro. Es una adaptación extraña de la historia del libro. Y sin embargo dio como resultado una de las películas más fascinantes
y mejor diseñadas de las películas del cine de terror. De todas, yo creo que es legendaria. Y vemos todo este trabajo pulido que él se echó encima a Stephen King y se echó encima a mucha gente, incluso los actores de la película, que ya estaban hartos de Stanley Kubrick porque los presionaba mucho, porque les exigía demasiado. Shelley Duvall realmente entró en una crisis de pánico para sus escenas, a tal grado que Stanley Kubrick agarraba una olla y una cuchara de metal y la golpeaba así frente a Shelley Duvall para que ella enloqueciera. Para que él pudiera captar perfectamente el estado emocional de los protagonistas de la cinta, los participantes, a tal grado que hasta puso su integridad personal en riesgo, porque nuevamente les comento, Shelley Duvall tuvo que ir al psiquiatra después de filmar esta película. Jack Nicholson terminó también harto, con problemas de estrés y de nerviosismo por haber repetido escenas más de 80 veces, porque esta película es personal de Stanley Kubrick. Y ahora vamos a ver una película que pudo haber sido la mejor película de terror. Fue la más taquillera, la película de terror más taquillera por la expectativa que creó, pero ha sido uno de los más grandes fracasos del cine de terror. Y estamos hablando de It, de Andy Muschietti. Y no tengo que decirles más. Solamente lo que les tengo que decir es que esta cinta la iba a hacer otro director, pero la había diseñado de una forma tan fuerte, pues porque el personaje lo amerita. Pennywise es una entidad terrible que ameritaba una cinta fuerte, y que finalmente despidieron a este productor y le pasaron el guión de Gary Fukunaga, se lo pasaron a Andy Muschietti. Y Andy Muschietti, como es un vendido, como tuvo la oportunidad de llegar a Hollywood por una palanca o algo cuando hizo la película llamada Mama, no sé, la verdad estoy hablando de más, pero bueno, no creo que tenga el talento suficiente. Y lo demostró al llevar It, porque como no le convenía a la productora, pues le pidió hacer una película para adolescentes. Una película casi de acción, romance y aventura. Y siguiendo el boom de los chavorrucos, regresó esta cinta, la grabó, perdón, tenía que haber sido ambientada en la década de los 50, a finales de los 50, pero decidió ambientarla en los 80. ¿Por qué no? Porque teníamos que hacer algo para vender. Y aquí vemos una gran diferencia en que Andy Muschietti es un obediente de sus jefes, y destruyó la historia de Stephen King con tal de venderla. Y volvió uno de los personajes más terroríficos del mundo del terror en un payaso, valga... ahora sí que literal, en un payaso que da risa, que es Pennywise, que más de terror da risa. Y lo mismo hizo Kubrick, destruyó la novela de Stephen King del Resplandor, pero hizo una obra de arte. Y Andy Muschietti la destruyó para complacer al mercado. Esa es la diferencia en el cine, que es muy notoria y que precisamente puede verse en las películas y nos define hacia qué rubro y hacia qué rumbo se va a ir esta cinta. Y algunas son un poquito más temerarias y se van más allá sin importar nada más que los deseos, la genialidad del propio director. Y estamos hablando, dentro de estas películas, pues estamos hablando por supuesto de la cinta El Resplandor, pero también estamos hablando de La Bruja, por supuesto, de Robert Eggers. La Bruja fue la producción de Jai Van Hoy, de Jody Raymond, Robert Eggers el guión, la música de Mark Corbin, una música hermosa, realmente parece una música medieval, porque se escuchan instrumentos muertos como la viola da gamba, que es el antepasado del violonchelo. En fotografía, Jarin Blasquet, un excelente y hermoso trabajo. En montaje de Louis Ford. Y los protagonistas, Anya Taylor-Joy, esta niña que tiene la cara bien rara, Ralph Ineson, Kaitiki, Harvey Scrimshaw, Ellie Granger y Lucas Dawson. Es una película coproducida entre Estados Unidos y Canadá. Miren, realmente la película se estrenó el 27 de enero del 2015.
Y después se lanzó a gran escala el 19 de febrero del 2016. Como casi tardó un año en su estreno mundial, pues generó muchas expectativas porque en el Festival del Cine de Sundance ocasionó muchos aplausos. Fue un éxito total en taquilla. Recaudó $40 millones y tan solo tuvo un presupuesto de 4 millones. Imagínense nada más. Y estamos hablando de la Nueva Inglaterra del siglo XVII. Estamos hablando de esa zona de Estados Unidos que es New England. Y esa zona está compuesta por Maine, que es la parte norte de la costa este de Estados Unidos. Ahí recordemos que había muchas personas religiosas que habían venido a colonizar Estados Unidos, ¿no? Muchos evangélicos, puritanos y calvinistas. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero que ustedes observen. La película se trata de una bruja. Y la bruja aparece dentro de los primeros 10 minutos de la cinta. No hay secretos, no hay misterios, no es una figura extraña y evanescente como podemos verla en Blair Witch Project. No es así, tampoco es una bruja en una escoba como en Abracadabra, que salen así cantando y riéndose y volando en escoba. Pero bueno, esta bruja sí sale en escoba, pero no de esa forma. Tampoco estamos hablando de aquella bruja tan extraña que ya parecía una quimera, que fue Anne Hathaway en la nueva adaptación de Las Brujas. La verdad es que es una película y también es una buena historia, pero creo que debieron haber ignorado un poquito el libro, porque Anne Hathaway sale solo con 3 dedos en las manos, que incluso esto fue criticado porque esto es una condición médica y algunas personas lo vieron como una ofensa, ¿no? Que Anne Hathaway saliera con sus manos con menos dedos de lo que comúnmente tiene una persona, ¿no? 5. Ella sale con 3 y con una cabeza calva, con gusanos. Ay, no, es terrible. Y con unos dedos de los pies enormes y el dedo pulgar como 3 veces más del tamaño de los demás. Es demasiado extraña esa. No, estamos hablando del folclore, donde no hay duda. La bruja como tal existe y no es una criatura fantástica dentro de la película de la bruja. Es una entidad que forma parte del entorno y que está perfectamente adaptada al mismo. Y ahí radica el poder de esta cinta. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Esto es John Silence Radio.
sabes. Comenta, danos like y suscríbete. Estamos de regreso en John Silence Radio. Aprovecho para mandarle un saludo a todos mis amigos, a Elisa Bellova, a mi amigo El Juguetero, que nos está escuchando con su hija Caroline, a todos aquellos que me apoyan en Patreon, a mi amigo Carlos Frausto, a mi amiga Sea Breeze, a mi amigo, pues ahorita mi amigo Vladi Galieli. Él ya me mandó sus audios para poder editar el programa, solo que me mandó muchos audios de 1 minuto, entonces me ha costado trabajo como descargarlos y acomodarlos y editarlos uno por uno y ponerlos para que ya podamos escuchar estas historias de miedo que nos comparte nuestro amigo Vladi Galieli. Tengo muchas ganas de llevar a cabo este programa porque me gusta mucho la voz de mi amigo Vladi, pero por el momento no he podido terminar su programa, pero espero ya en la próxima semana, si no es la que sigue, poder estrenar la fantástica historia de terror que nos mandó. Un saludo especial a mi amigo Self, que es Salvador Black Cat. Este amigo ha sido de gran ayuda en Facebook, porque siempre anda viendo minuciosamente que no se salga de control el grupo. Muchas gracias, amigo Salvador, te mando un gran abrazo. Y bien, estamos hablando de La Bruja, ya a 5 años de su estreno. Una cinta muy importante. Quiero hablar de ella porque he visto críticas terribles. La gente dice, aburrida, no la entendí, mala, no me dio miedo. Ay, Dios mío, las mismas críticas ineptas escuché de Gretel y Hansel, que es otra obra maestra. Y de pronto yo digo, bueno, la gente de verdad no tiene la sensibilidad para percibir el arte, el séptimo arte, la fotografía, las emociones. No pueden discernir cuando una película está hecha con el corazón, porque la mayoría de las películas se hacen por dinero, se hacen por codicia, pero La Bruja no fue así. La Bruja no fue así como algunas otras, incluso películas actuales que vale la pena ver, como Suspiria. Suspiria fue castigada, ni siquiera fue nombrada en los Óscares, cuando Tilda Swinton, por lo menos Tilda, hizo 3 papeles distintos en Suspiria. Llevó a la vida a un psicólogo, a un hombre de más de 60 años, un psicólogo alemán. Llevó a la vida a Madame Blanc, una bruja, subdirectora de la Academia de Baile Marcos, Elena Marcos. Una mujer muy bonita, muy poderosa, se ve muy poderosa Madame Blanc. Muy buena actuación. Y bueno, también dio la vida a Marcos, a Elena Marcos, una anciana malvada, perversa y deforme, una bruja terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que por lo menos 3 papeles hizo Tilda Swinton y ni siquiera fue nombrada en los Óscares? Y sin embargo hablaron de otras películas nefastas, que bueno, ni al caso. Y entonces la gente ha perdido el buen gusto por el cine. Así de fácil. Porque grandes películas de terror en los últimos años han aparecido. Por lo menos en el ámbito del terror, que es el que nos atañe, ¿no? Suspiria, o sea, tenemos a Suspiria, por favor. O sea, yo veo Suspiria y para mí es tan placentero como ir a un museo, de verdad. O sea, es tan bonita y cada imagen está tan bien realizada y unos interiores tan fríos, tan antiguos, tan alemanes. Muy bonita Suspiria. No es posible que la gente no vea su belleza. Lo mismo pasa con La Bruja. Estamos hablando de una criatura folclórica, pero dentro del folclore, el folclore define costumbres, define creencias, define formas de vida. Tú lo puedes ver como algo exótico si lo ves desde afuera, ¿no? El folclore, por ejemplo, la gente que vive en una tribu en África, tú lo ves desde afuera, su folclore, y lo ves exótico, pero lo ves desde adentro y es tu forma de vida, es lo que tú crees, y no hay manera de que eso se encuentre en riesgo de duda. Y es lo mismo con La Bruja, o sea, La Bruja es, y por eso esa película tiene el poder, porque desde un principio a una criatura folclórica se le dio el atributo de ser verdadera. Se le dio el atributo de ser verdadera y no hay duda de su existencia. Y no estamos hablando de una criatura fantástica la cual sale y con bombo y platillo y entonces todo se vuelca hacia ella,
porque es fantástica. No, es un personaje perverso, cruel, despiadado, malvado, pero es real dentro de esta película y se mimetiza y convive con los demás personajes de una forma intensa y de una forma sobre todo natural. Y esa es la parte terrorífica, porque de esa forma actúan estas entidades en dado caso de que fuese cierta su existencia. Las brujas, los vampiros, todas esas criaturas de la fantasía y que mucha gente jura que son reales. Y si eso fuera real, o sea, si realmente existieran esa clase de criaturas, pues no actuarían como por ejemplo a Charlize Theron dando vida a Ravenna en Blancanieves. O sea, no serían esa clase de brujas que parecen X-Men. No, serían brujas como la bruja, como Baba Yaga, por ejemplo, como esa clase de brujas que van un poco más hacia la naturaleza, hacia la oscuridad y hacia la realidad. Entonces la bruja nos cuenta la historia de una familia que es castigada. Es castigada dentro de una comunidad y es exiliada. Entonces esta familia, recuerden que estamos hablando de la época en la cual vinieron muchas personas de Europa, sobre todo personas muy religiosas, vinieron a colonizar el norte de Estados Unidos, que es una zona muy salvaje y que es una zona muy hermosa de verdad y que todavía guarda mucha cultura dentro de lo poco que quedó que destruyeron, dentro de todas las corrientes de los indios, de los apaches. Incluso estados en Estados Unidos llevan nombres de todo esto, de todo este sincretismo, de toda esta cultura. Tenemos Ohio, por ejemplo, ¿verdad? O estados en Canadá como Manitoba, que viene del Manitú, que es una entidad que habita en los bosques, que es emparentada al Wendigo. Fíjense, o sea, tan así es el folclore de esa zona que todo un estado tiene un nombre que procede de una criatura mística, que es el Wendigo, con Manitú, ¿no? Y Manitoba, así se llama ese estado en Canadá. Y así en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el caso es de que esta gente, pues, imagínense, se nota esa sensación de vulnerabilidad en la cual ellos salen de esa zona de confort que era un fuerte, o sea, tenía bardas, era un pequeño poblado protegido contra los apaches, contra los lobos, contra los pumas, contra todo lo que te pudiera atacar en esa zona, ¿no? Y estaba cercado y había gente y había iglesias y había negocios y había una forma de vida y ellos no. O sea, de pronto fueron exiliados, un padre con sus 4 hijos, un par de gemelos, hombre y mujer, y además una niña, Thomasin, y su hermano y su esposa, ¿no? Entonces se ve como ellos comienzan a armar una casa de madera enorme, muy bonita, y a sembrar, por cierto, no tiene 4 hijos, tiene 5. Tiene 5 hijos porque tienen un bebé además de los gemelos, ¿no? Y entonces como es la mujer, pues le toca cuidar al bebé. Y está Thomasin cuidando al bebé con una escena icónica en la cual están jugando a ese clásico juego, en la cual el bebé cierra los ojos y quien quiera que lo esté cuidando, le dice, ¿dónde está bebé? Y le tapa los ojos. Y abre los ojos el bebé, aquí está bebé. Estaba jugando eso, pero de pronto Thomasin cierra los ojos y cuando los abre ya no está el bebé. Entonces algo surgió del bosque, tomó al bebé y regresó corriendo al bosque. No se alcanza a ver, pero todavía se percibe el movimiento de la hojarasca de esa persona que pasó corriendo hacia el bosque. Y se pierde el bebé. Y ahí empieza la tragedia. Empieza una terrible tragedia que es un poco compleja porque hay cosas que no son definidas, pero que tú llegas a una conclusión. Por ejemplo, la mamá de Thomasin no la quiere. No la quiere y ella ya hubiera preferido que Thomasin se hubiera ido de criada al poblado, ¿no? Ya no quiere que viva ahí con ellos porque ella ya tiene la edad de irse a ayudar a otra familia.
Entonces la mamá la quiere sacar de su casa, como que hay ahí una rivalidad entre Thomas y su mamá. Por otro lado, los gemelos son un desastre. Se la pasan jugando, corriendo. Ellos sí dicen incoherencias y ellos dicen que hablan con una cabra que se llama Black Phillips. Ellos le llaman así a esa cabra, una cabra negra que le pusieron a ellas Black Phillip. Y dicen que es el diablo. Pero déjenme decirles que esta película se basó en algunos libros antiguos y en documentos que habla sobre el origen de la brujería en esa parte, porque recuerdan que hubo un movimiento de Inquisición, sobre todo en Salem, donde había muchas brujas supuestamente, y en muchas zonas de Estados Unidos. Entonces hay registros de todo esto que aconteció, hay pergaminos, hay registros guardados, y se estudiaron varios registros sobre apariciones de brujas, sobre juicios que les hicieron a varias mujeres, y entre ellos siempre destaca la idea y la información de Black Phillip, el cual en esta película pues es una cabra, pero supuestamente es el diablo quien induce a las mujeres y la seduce a transformarse a la brujería. Pero a estas alturas de la película, pues los únicos que son inducidos y que están siendo afectados por Black Phillip son los gemelos. Pero tú no lo empiezas a concluir en este momento, ¿no? Porque pues tú solamente piensas que los niños son unos alocados, latosos y que se la pasan jugando y corriendo. Pero no, Black Phillip es una cabra negra y que está teniendo como una especie de influencia maligna en ellos. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Cinco claves para combatir al COVID-19. Número 1. Empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol. Número 2. Por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente y lávate las manos. Número 3. Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu cuerpo. Número 4. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de 1 metro de distancia con otras personas. Número 5. Si te encuentras mal, quédate en casa. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Y recuerda, usa cubrebocas. Información de la Organización Panamericana de la Salud. John Silence Radio. Estás escuchando John Silence Radio. Estamos de regreso en John Silence Radio hablando de esta película de la bruja como una especie de tributo, porque para mí pues es muy importante dentro del cine de terror. Muy pocas personas admiten su belleza y la entienden, ¿no? Pero para entenderlo tenemos que ver ese punto. El folclore está basada en hechos supuestamente reales que fueron obtenidos por los registros de la cacería de brujas en esa época en Estados Unidos, y además basados completamente en el folclore, en lo que la gente cree que es una bruja. Y por eso esta película es rica, es importante, es digna, porque estamos hablando de una criatura real.
no de una invención cinematográfica para vender boletos en el cine, ¿no? No, es una criatura que de acuerdo al folclore, pues se comporta tal y como se comportó en la película. Y pues ya resulta que es que Thomasin pierde al bebé, le avisan al papá, su hermano va con ella a buscar al bebé y su hermano se pierde y ve a una extraña mujer que él como que lo llama en una cabaña musgosa y pequeña que está en el bosque. Por supuesto, pues yo me pongo a pensar, o sea, si había ahí mujeres que eran brujas, pues seguramente esas mujeres no vivían ahí en Estados Unidos, o sea, no vivían en ese territorio previamente, o sea, también vinieron de Europa y por alguna extraña razón, si ya es que lo traían, si eran gitanas, si verdaderamente eran brujas, lo que fuera, o sea, ellas no se hicieron en ese bosque profundo de coníferas del norte de Estados Unidos, no, ellas también son externas. Pero de alguna manera también eran exiliadas. Yo creo que ellas mismas se exiliaron, ¿no? Autoexiliadas en el bosque. ¿Por qué? Porque eran brujas. Pero ahorita estamos hablando de esa bruja que encuentra al hermano de Thomasin, porque el hermano sale a buscar al bebé. Y están buscando al bebé y no saben dónde está el bebé. Y en una escena terrorífica se ve que el bebé lo tienen unas brujas. Y no solo eso, sino que además terminan con su vida para una especie de ritual o algo que están haciendo, ¿no? Esa clase de cosas que hacen las brujas, o sea, se roban a los niños, les chupan la sangre, los desaparecen, atacan a la gente, hacen pacto con el diablo por su propio beneficio, para obtener algo de la vida, obtener todos sus deseos. Son mujeres malvadas, crueles, terribles, ¿no? Emparentadas al concubinato con el demonio. Entonces, pues sí, o sea, ese es el folclore de la bruja y eso es lo que hizo la bruja, o sea, se robó al bebé, acabó con la vida del bebé, lo utilizó su sangre, utilizó para parte de lo que pareciese un ritual y después se encuentra el hermano de Thomasin y lo seduce y se lo lleva a su casa y no sabemos qué pasó. Thomasin regresa a su casa y esa misma noche llega el hermano, pero el hermano llega mal, o sea, llega desnudo en una tormenta, está como poseído, la mamá y el papá están tratando como de exiliar el demonio dentro de su cuerpo y el hermano pues habla de ellas, habla de unas mujeres que el cual pasó cosas con ellas, ¿no? No dicen exactamente qué, no dicen exactamente lo que ocurrió, pero bueno, el hermano tenía una actitud terrible, como podemos verla en cualquier película de posesión satánica. Se retorcía, lo trataban de calmar, él se levantaba, gritaba, vomitaba, escupía, y en una de esas escupe lo que parece ser una pequeña cereza. Entonces, al parecer la bruja como que lo envenenó o lo drogó con esa cereza. El caso es de que parece que eso es lo que lo mantenía en ese trance, porque al escupir la cereza te da la sensación de que el niño se calma, vuelve a gritar, vuelve a levantarse, vuelve a suspirar y en eso se muere. Se muere por la influencia maligna, por lo que había ocurrido con la bruja, ¿no? No se sabe qué habrá vivido con ellas, pero pues el niño llega traumatizado a su casa con una actitud de poseído. Lo intentan limpiar, se ponen a orar, pero no funciona y muere. Y ya a la mitad de la película tenemos muertos a dos integrantes de la familia, que es el bebé y es el hermano. El papá pues también sale a buscar al bebé, piensan que se lo llevó un lobo, entonces de pronto creen que ya no lo van a encontrar. Bueno, una cuestión terrible, hasta que se empieza a desencadenar un poquito más el desarrollo del personaje de Black Phillip, que es una cabra. Y sin embargo es una cabra perversa que mata al papá porque lo ataca con sus cuernos y pues le provoca una terrible herida. Los gemelos los meten a un granero, dizque para evitar que la bruja los agarre, pero ellos ya están poseídos, ya están como locos, se ríen, dicen cosas extrañas. Y bueno, vean nada más cómo es el desarrollo de esta película. Nos va llevando poco a poco a una oscuridad total y a una tragedia terrible. Parte también del pago de una expiación, ¿no? El calvinismo, que es una corriente teológica que era la que estaban viviendo en ese momento
estas personas que también forman parte de una corriente protestante, ¿no? En Estados Unidos, que era la que siempre se movió con fuerza, los cuales creían dentro del calvinismo que la autoridad de Dios es por todo y por sobre todas las cosas, y que la única manera de ser salvos es por medio de la fe, ¿no? Entonces ellos habían desobedecido a su autoridad local porque estaban en contra de algo, y por eso fueron exiliados, ¿no? Y por tal motivo ellos estaban padeciendo, porque era parte del castigo de Dios, de acuerdo a la manera en que ellos lo podían ver. Su cosecha se murió. El Black Phillip ocasionó eso, la bruja ocasionó que la cosecha se perdiera. Ellos estaban preocupadísimos porque no iban a tener la manera de pasar el invierno. Y todos estos hechos catastróficos están, por supuesto que están emparentados a la brujería. Además de robarse a los niños, las brujas también destruyen y echan a perder las cosechas, además de todas las demás barbaridades y maldades que pueden llevar a cabo. Tenemos entonces que la historia, ya posicionándose a su nudo, a su desenlace, podemos ver un ambiente perturbador, muy real, un bosque hasta cierto punto silencioso, oscuro, enorme, que guarda el misterio de que una bruja habita en sus alrededores. Terrible. Realmente vemos también un río. Es una reminiscencia de las verdaderas sensaciones que se suelen tener en esa clase de lugares. Soledad, una sensación de que es muy grande el entorno, de que el bosque es muy espeso, de que te encuentras en medio de la nada. Y en este caso, pues la pobre familia con el acecho de una bruja. Ya perdieron su cosecha, ya se perdió un bebé que murió. Ellos no están seguros que así sea, pero bueno, ocurre. El hermano menor, que era un niño muy valiente, que obedecía a su padre, que trataba de seguir el ejemplo de masculinidad del mismo. Un niño pequeño, pero que se sentía muy capaz de todo, y por eso fue a buscar a su hermano al bosque. Y ahora que recuerdo bien, fue a través de una liebre, y bueno, llegó a la casa de la bruja. Y te dan a entender que la bruja tiene también el control sobre estos animales, ¿no? Si no es que ella misma fue la liebre. Por supuesto que hay más detalles en la cinta, muchos más detalles que es indispensable que ustedes vean, porque si yo lo cuento por acá, aunque en este programa debo terminar de contar la película, pues hay cosas que quiero omitir para que si no la has visto, pues te decidas a verla. Nuevamente les reitero, yo no entiendo cómo hay personas que pueden hablar mal de esta película, que es muy realista y que maneja un concepto folclórico profundo y arraigado a nuestros personajes, de un personaje completamente real, que es la bruja, en un universo, en una ambientación muy inmersiva que te va sugiriendo minuto a minuto de la cinta la catástrofe que está aconteciendo, ¿no? Y la parte terrorífica. La música es excelente, nuevamente les recuerdo, porque es música antigua. Trataron de emular la música de esos tiempos. Entonces se utilizan instrumentos medievales para la musicalización de la cinta. Y pues para la gente que no conoce, yo creo que mucha gente la va a ver en su casa, la llegó a ver en el cine y no reconoció que los instrumentos están muertos, que pertenecen a una generación de instrumentos que ya no se utilizan más que en las escuelas antiguas. ¿Y a qué me refiero? Que pues la mayoría de las escuelas de música tienen una escuela antigua, de música antigua, donde hacen música medieval y donde reviven esta clase de instrumentos que ya no son muy comunes, como es el clavecín, la viola da gamba, el antepasado del tricordio o de la mandolina. No recuerdo cómo se llama, pero es una mandolina gigante. Y algunas flautas de pico, que son esas flautas que tocaste en la secundaria, esas son medievales, por si no sabías esa situación. Pero bueno, vámonos a unos mensajes y regresamos.
John Silence Radio. El maltrato animal es un delito en México y en otros países. Si eres testigo de este suceso, denuncia. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puedes hacer denuncias referentes al maltrato animal llamando al 55 33 55 33 las 24 horas del día o escribiendo a denunciaanimal@consejociudadano.org.mx. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también se encarga de casos de maltrato animal como criaderos clandestinos, peleas entre animales, comercialización de animales enfermos. Puedes contactarlos llamando al 5265-0780. Y si estás en el Estado de México, recurre a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, PROPAEM, donde podrás denunciar cualquier maltrato al 01800 543 2052. Por nuestros hermanos sin voz, denuncia el maltrato animal. Mensajes del planeta. Nos hemos olvidado cómo ser buenos huéspedes, cómo andar ligeramente en la tierra, como hacen otras criaturas. Bárbara Ward. Estamos de regreso en John Silence Radio, en este programa de aniversario del estreno de La Bruja, que fue y es una de mis películas preferidas de terror. Aprovecho para invitarlos a escuchar mi radionovela de terror. Yo escribí una novela corta de terror que se llama Rosario Blanco y que se encuentra en este canal. Si la buscas, Rosario Blanco, va a aparecer. Y son varios capítulos, son 9 capítulos de 1 hora. Es una radionovela larga, está ambientada, tiene efectos de sonido, tiene sonidos envolventes. Y bueno, me parece importante remarcar el hecho de que los estoy invitando a escucharla porque el principal antagonista de esa cinta también es una bruja. Bueno, de esa cinta, de esa radionovela, es una bruja mexicana con las características folclóricas de una película. Bueno, de verdad que a mí me encantaría que mi historia, que Rosario Blanco fuera una película. Incluso yo la imagino como una película. Y mi dislexia no me deja mentirles. Pero bueno, esta historia es increíble. Es de una bruja. La principal malvada de esta historia es la bruja. Y yo manejo mucho también la parte folclórica del país. Hice algunas investigaciones específicamente del lugar donde se desarrolla la historia para conocer qué clase de criaturas míticas podrían estar emparentadas a la misma. Y te va a sorprender el final, porque incluso sale una especie de dios azteca. Está increíble, ojalá puedas disfrutarla. Se llama Rosario Blanco. Y me siento orgulloso de mi historia. No obstante, he escrito otras historias que todavía requieren un mayor trabajo, que todavía requieren una edición. Y bueno, eso es tardadísimo y complicado. Y en estos días yo he estado con mucho trabajo en todos lados. No sé por qué hay gente que piensa que durante la pandemia pues no se hace nada. Porque, híjoles, yo ando correteado por todos lados. Pero bueno, terminamos de hablar de la película de La Bruja porque ya viene el final. Como recordatorio de todo, pues ya saben, una familia de estos que vinieron a invadir, ¿por qué no decirlo, no? Las tierras de Norteamérica por parte de Europa, gente muy religiosa, y llegaron, aquí vivían en una comunidad. Después pues los exilian, llegan a un bosque, construyen sus cabañas, ponen sus sembradíos, pero bueno, en ese bosque hay una bruja. Y la bruja les roba a su bebé, lo mata, le roba a su hijo menor, como que se posesiona de él, como que lo vuelve loco, y después el hijo también muere, pero cuando regresa a su casa, en medio de una escena muy perturbadora en la cual él está como divagando, como teniendo alucinaciones,
incontrolables, como poseído, y en una de esas pues como que se infarta y se muere. Entonces quedan los gemelos, queda Thomasin, queda el papá y la mamá. Pero ya les conté, ¿no? Que el papá es atacado por Black Phillip, por la cabra negra. Y los gemelos ahí andan. Entonces ahí es donde ya se da cuenta Thomasin. Porque incluso cuando el hermano menor muere, los gemelos se ríen y empiezan a decir muchas incoherencias. Pero como son niños muy pequeños, como que los padres no lo perciben. Pero Thomasin se da cuenta que sí, que los gemelos están poseídos por la cabra. Y efectivamente, la cabra está endemoniada. Black Phillip es una especie de demonio que está dentro de la cabra, ¿no? Thomasin, su mamá la intenta matar. Entonces, porque le echan la culpa. Porque los niños, los gemelos, le meten cizaña a la mamá. Y le dicen que Thomasin es una bruja. Y de ahí siempre, desde la mitad de la película, empiezan a decir que Thomasin es la bruja y que ella tiene la culpa. Y entonces la mamá, pues cuando ya se muere el padre porque la cabra lo ataca, y luego la mamá está como pues afectada por todo lo que está pasando, y los gemelos con su cantaleta, porque son niños que van así como corriendo y cantando, y esos son terroríficos. Y van y le dicen a la mamá que Thomasin es la bruja, que no sé qué. Entonces la mamá la culpa. Y hay una pelea y finalmente pues la mamá muere porque Thomasin se defiende, ¿no? Y solo ya acercándonos al final de la película, solo quedan los gemelos, que por cierto están como que se quedan a dormir en el establo donde está Black Phillip. Y de pronto, ya cuando es el final, cuando ya está todo muy desolado, cuando ya no hay un futuro, cuando ya está todo destruido, cuando la familia se ha perdido y que se siente ese sentimiento de ruptura, y Thomasin pues tuvo que luchar contra su mamá. Aunque recuerden que la mamá de Thomasin nunca la quiso, ¿eh? O sea, la quería mandar de sirvienta, y luego a la mamá se le perdió un vaso de plata durante la película, que era de sus familiares, de sus antepasados, que guardaba con recelo, y le echó la culpa a Thomasin, de que Thomasin lo había ido a vender. Ya después te das cuenta en la cinta de que en realidad lo había tomado el papá, porque pues no tenían dinero y el papá lo había tenido que ir a vender, ¿no? Pero el papá no admite eso. Entonces también por ahí hay una situación pues incorrecta, ¿no? Porque el papá veía que la mamá le achacaba todo a la hija mayor, que es Thomasin. Y no, o sea, la verdad es de que él también tenía la culpa, y los demás hijos, ¿no? Pero bueno, porque la mamá como que no la quería, y además los gemelos siempre le calentaron la cabeza de que era una bruja. Y a todo mundo le decían los gemelos, que la bruja era ella, y que cuando se perdió el hermano menor, el bebé, pues fue la bruja. Y la bruja era ella, era Thomasin, ¿no? Y así se la pasaron culpando a la pobre Thomasin. Pero en una de esas, cuando Thomasin ya se enfrenta a Black Phillip, que lo encuentra con los ojos rojos, esta cabra enorme de color negro, Black Phillip le empieza a hablar. Esto es muy extraño, porque obviamente no se ve cómo la cabra está hablando, ¿no? Porque eso hubiera roto toda la elegancia de la película. No se ve cómo está hablando la cabra, pero sí se escucha que empieza a hablar con Thomasin y le dice que se dirija al bosque. Entonces Thomasin obedece porque en el fondo, y ahí te das cuenta, que sí, Thomasin tenía esos instintos como de bruja, aunque ella nunca los explotó y nunca hizo nada malo contra su familia. Incluso ella quiso ayudar a su familia, ella quiso encontrar a sus hermanos, ella fue una víctima de todo esto. Pero al final, en una escena muy extraña, sin siquiera música de fondo, así demasiado extraña, Black Phillip le dice a Thomasin que vaya al bosque. Entonces ella toma le dice entre eso más cosas, pero es parte de un misterio que quiero mantener para que ustedes quieran ver la cinta, ¿no? Y entonces ella toma una vela y un libro y se va hacia el bosque. Y esta parte es muy intensa porque ella poco a poco empieza a escuchar como gritos, como alaridos, como tambores, como cosas extrañas, y resulta que las brujas están en una celebración.
están celebrando y entonces Thomasin las ve. No se ve muy claramente porque también incluso dentro de la película te sugieren que las brujas vuelan. Porque en una de esas se ve la escena en primera persona de lo que está observando una bruja y se ve cómo ella pasa a través de los árboles. O sea, como si estuviera volando, pero no se ve la bruja volando, ¿no? Pero en una escena anterior ya te sugieren eso, que las brujas vuelan. Pero bueno, están todas las mujeres gritando alrededor de una fogata, de una hoguera, que para mí es muy sugerente esta escena. Yo creo que efectivamente así es un aquelarre. Tal y como se vio en esa película, yo casi estoy seguro que así es un aquelarre. Y están gritando. Y por cierto que la imagen de la bruja, cuando sale algunas veces, la ves más clara, que es cuando la ve el hermano de Thomasin. Recuerden que este niño se pierde en el bosque y es secuestrado por la bruja y ya después regresa a su casa. Pero se ve muy claramente que es una mujer joven, muy hermosa, casi como una modelo de Victoria's Secret, con una capa roja increíble, porque le extiende la mano e incluso le da un beso al niño. Pero después ya ves a estas brujas que están en este aquelarre y son como viejas todas. Entonces yo creo que son capaces de modificar su imagen, ¿no? Y Thomasin empieza a entrar como en una emoción muy intensa, como en un éxtasis, porque en ese momento se encuentran en una cumbre de magia. Las brujas ahí están así como en un punto de gnosis, por así decirlo. Y hay un instante en el que Thomasin está así como también muy, muy alterada por todo lo que está ocurriendo, como muy acelerada, porque la empiezan a untar con una sustancia, ¿no? Entonces ella está así como muy acelerada y en eso se ve que el fondo detrás de ella empieza a moverse. Entonces Thomasin flota, pero la escena no es de mal gusto, o sea, no se ve que esté flotando así como una X-Men, sino en sí ella no se ve cuando está flotando, solamente se ve detrás de ella como el tronco del árbol empieza a moverse, pero sí se ve cómo flotan las brujas. Entonces todas las brujas toman porque tienen un palo que están usando durante el aquelarre, un palo enorme como una escoba, y lo toman y en ese momento comienzan todas a levitar. La escena es terrorífica, de verdad a mí me parece, pues no sé, yo me imagino que efectivamente así son esas criaturas, ¿no? Entonces empiezan a flotar y como a gritar y como se escucha como música así pues como tribal, ¿no? De parte de esa clase de celebraciones que se llevan a cabo con instrumentos como palos, como tambores, como sonajas, como muy tribal se oye. Y los gritos de ellas, ¿no? Así como raros, como apaches. Entonces, y en ese momento te cierran la escena. Y ahí termina la película. Entonces lo que te dan a entender es de que Thomasin, en vez de ser asesinada por el aquelarre, porque te das cuenta que no era una bruja, sino que eran varias, y en vez de ser asesinada, pues es invitada por el demonio que mantiene poseída a la cabra, que estuvo con la familia y que ocasionó toda la tragedia, que mató a tanta gente dentro de esa familia, y que esta cabra le hace la invitación a Thomasin de pertenecer a la aquelarre. Y Thomasin, porque de alguna forma sí lo comprendes conforme va avanzando la cinta, te das cuenta que ellas tienen eso en su sangre, ¿no? Algo así como la película de Gretel y Hansel, donde vemos que Gretel pues es una potencial bruja y por eso logra salvar a Hansel, porque cuando llegan a la casa de la bruja, pues la bruja como que los adopta antes de matar a Hansel, porque la bruja quiere matar a Hansel, más no a Gretel, porque se da cuenta que Gretel también es una bruja y entonces la bruja quiere como transmitirle sus conocimientos. Y pasó lo mismo aquí en esta cinta de la bruja, precisamente, en donde vemos que Thomasin, nuestro personaje principal, que es la hija mayor de toda la familia, pues es invitada a la aquelarre al final de la película. No es asesinada por todas, porque bien pudieron haberlo hecho, porque pues ya te das cuenta que son un montón y además Thomasin ya estaba sola.
Y bueno, con los gemelos locos, pero bueno, no se puede esperar nada de esos niños poseídos, ¿no? Y vemos también que además de que es invitada a la que Larry y Thomasin termina transformándose a ellas como en una bruja, en un final no esperado y demasiado increíble, pues también podemos darnos cuenta que durante la película sí hubo una incidencia demoníaca. Pero vámonos a unos comerciales y ahorita hablamos de ello. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Ya estamos aquí al final de este programa hablando de la película de La Bruja, la cual merece todas las palmas y todo el respeto por ser una película innovadora y además arriesgada, porque pues sí tomó un rumbo muy arriesgado en la cual se está apostando hacia lo que apostaba el cine de antes, algo emparentado un poco más al folclore. Y antes de continuar, quiero recordarles una película que también tuvo una parte especial y que también tiene su cinta terrorífica. Y perdón, no me refiero a una película, me refiero a una novela. En este caso les quiero hablar de Drácula. ¡Turun! A mí me encanta Drácula de Francis Ford Coppola. Siento que es muy artística y que es muy bonita. Y la mayoría de los Dráculas anteriores, donde sale un hombre con traje y donde sale así como el de Bela Lugosi, no me gustan. No me gustan porque no me generan ninguna clase de emoción. Aunque después de ver la serie de Netflix de Drácula, donde sale un Drácula de ese tipo, bueno, es que este Drácula de Netflix sí es nefasto, es terrible, es súper malvado. A mí me gustó mucho la serie de Drácula en Netflix, se la recomiendo ampliamente. Pero bueno, avanzando, estamos hablando de Drácula y la vamos a comparar con La Bruja. ¿Por qué? Porque Drácula también tuvo una cinta que se llamó Nosferatu. Esa cinta está prohibida y oficialmente no es reconocida porque fue acusada de haber copiado la novela de Bram Stoker de Drácula y sin haber pagado los derechos. Entonces fue demandada y se trató de destruir todas las copias, todas, pero una fue enterrada y sobrevivió y después vio la luz y dio la vuelta al mundo y ahora es súper famosa. Pero Nosferatu, en blanco y negro, esta película muda, no es oficial, o sea, es una película que bueno, su productor fue acusado de plagio y la intentaron destruir, pero Nosferatu tiene algo muy especial y muy emparentado a La Bruja y es esta situación del folclore. Si ustedes tienen la oportunidad de ver Nosferatu, esta cinta original en blanco y negro, es una cinta muda, véanla. Hay una nueva adaptación, la cual la entintaron, pero no le pusieron color a todo, más bien pusieron matices de colores.
algunas escenas se ven verdes, otras azules, otras rojas. No, tú trata de ver la original, que es completamente plata, como es el cine en blanco y negro. Pero está muy interesante porque el viaje a los Cárpatos se ve más que cualquier otra película de Drácula. Se ve mucho la interacción con los campesinos y se ve mucho los lugares agrestes y los lugares en las montañas, lo cual me parece exquisito y fascinante. Y además, pues la criatura del Nosferatu, que proviene del folclore europeo, pues se ve completamente más real que cualquier otro Drácula. Incluso que mi preferido, que es el de Francis Ford Coppola, porque el de Coppola se ve como muy pues muy fantasioso, ¿no? Aunque la película es increíblemente hermosa, pues el Drácula es muy fantasioso. Y este Drácula, Nosferatu, no lo es. Que yo creo que si existiera una criatura así, sería como en Nosferatu, porque es una criatura verdaderamente terrorífica. E incluso hay leyendas, y por ahí dicen los chismes, de que durante el rodaje de esta cinta murieron muchas personas, y que el actor que daba vida al Nosferatu realmente era un vampiro. Y estaba acabando con el elenco de la cinta. Y si ustedes no me creen, investiguen. Y luego vamos a hacer un programa especial de esa película. Pero sí, se dice que era un verdadero vampiro y que muchas personas murieron en el rodaje a manos de este hombre. Pero está completamente emparentado a las creencias profundas de Europa de ese tiempo. Algo que se ha ido perdiendo y se ha ido haciendo muy hollywoodense, pero que en esa película se ve de una forma muy pura, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que el secreto de que esta película sea tan intensa y tan interesante es que la criatura de Drácula completamente pertenece al entorno de la cinta. No es una entidad particularmente fantasiosa. Aunque fuese una creación, aunque fuese una leyenda, esta cinta logra encajarlo perfectamente como una pieza de un rompecabezas y forma parte de la realidad de lo que estamos viendo, tal y como sucedió con la bruja. Y esto es por haber emparentado de una forma intensa y espectacular el folclore con la historia. Y es el secreto, para mí es el secreto de esta película. Sí, como les comentaba, creo que no solo fue la interacción y lo que ocasionó la bruja a esta familia y las brujas, porque eran varias, ¿no? Porque también estaba un demonio ahí, y este demonio era Black Phillip, y era este demonio que residía en la cabra negra. Recordemos que toda esta película está basada específicamente en varios sucesos, en los registros que existieron sobre la cacería y la persecución de brujas que se dio en el norte de América por esas fechas. Recuerden toda la matazón que hubo en Salem, y eso lo podemos ver aquí porque hubo una investigación para poder sacar una historia certera sobre lo que ocurrió a esta familia. O sea, se puede decir que fue una historia real porque fue sacada de los registros de la persecución que hubo de las brujas. Hay mucho más que decir de esta película. Hay muchas cosas interesantes que podremos contar y seguir hablando, pero yo solo lo hice como un tributo. Ya en este canal pueden ver una crítica de la película. Cuando yo la vi por primera vez hace 5 años, hay una crítica. Pero si la quieres buscar, pues ahí vas a encontrarla. Estoy completamente... Mi opinión es contraria a toda la gente que le aburre esta película. Creo que son personas muy cortas de percepción. En el caso específicamente del arte cinematográfico, de la adaptación, de la riqueza cultural del director. Porque precisamente él fue quien construyó esta historia, y donde si tú tienes un poquito de conocimiento sobre las bellas artes, te vas a dar cuenta que está emparentada a muchas cosas. A la historia, a la cultura, al folclore, a la música antigua, a las religiones que hubo y la fortaleza que deberían tener para todos aquellos migrantes que venían a descubrir un mundo nuevo y enfrentarse a todas las leyendas locales
completamente desconocidas por ellos, ¿no? Como todas las criaturas y las cuestiones chamánicas que tienen los apaches. Pero sin embargo, yo ya les dije que la bruja no pertenecía aquí. O sea, la bruja también vino con ellos, también provino de Europa, porque es una formación y es una entidad completamente conformada por las leyendas locales europeas. Entonces fue un grupo de mujeres que, de igual forma como se establecieron los colonos cristianos aquí en esta gran parte de Norteamérica, pues también se establecieron ellas, porque eso no se ve que haya sido algo local. O sea, que haya venido de los apaches o que haya venido de los indios que había en esa zona. No, se ve que también venían con ellos. También era una cuestión europea. Y eso a mí me parece muy interesante, porque al igual que ellos se enfrentaban a este mundo con miedo y con recelo, pues las brujas también estaban en este mundo. Me refiero a este mundo, a Norteamérica, en uno de los territorios más grandes en bosque, desde Estados Unidos hasta Canadá, en todo el mundo. Los bosques canadienses son enormes. Aún se conserva eso, y en esta película podemos ver la extensión de los mismos en parte de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que es una forma distinta de enfrentar la realidad, como lo puede enfrentar una familia que se cree estar en los cuidados de las manos de Dios, como las brujas que inmediatamente se fueron a vivir a la profundidad del bosque, donde vivían su propia naturaleza, que es estar emparentada a lo elemental, a los animales, a las plantas, los cuales obedecían a ellas, porque podemos ver a la liebre, ¿no?, que obedecía a la bruja. Y también el bosque se percibía extraño, oscuro, se percibía que era de ellas, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y me gusta mucho porque pues ellas aprovecharon la oportunidad de acabar con esta familia por la influencia maligna del demonio, porque sí hay un factor ahí religioso y satánico, ¿no?, que es un demonio que es la cabecilla de ese aquelarre, como tal bruja folclórica, ¿no?, de esa época. Sin embargo, pues yo no creo que así sean actualmente. No creo que la brujería esté completamente emparentada al satanismo, ya que ellas pues están, bueno, debe haber muchas clases de brujas, ¿no? Habrá quien sí sea una bruja religiosa que se crea hija de Satanás, pero habrá quienes practican, son wiccas, y ellas completamente están deslindadas de la religión abrámica. O sea, ellas tienen otras creencias, creen en las antiguas deidades, por ejemplo, celtas, ¿no?, en la diosa Astarte, en el dios Cernudos, y creen en otras criaturas, en otra mitología, y no está completamente emparentado a esto. Recuerden que la religión judeocristiana o abrámica, cuando fue su expansión, ya sea de los cristianos o los católicos, incluso de los del Islam, porque ellos también son una religión abrámica, pues ellos a donde llegaban, y si habían otras creencias, si habían otros cultos, ellos inmediatamente lo relacionaban a Satanás, al demonio, y todos estos cultos paganos inmediatamente los satanizaban. Pero no es así. O sea, lo hacían así para prohibirlos, porque los libros los libros religiosos que tienen esas religiones abrámicas prohíben todo culto a otros dioses, ¿no? Y le llaman brujería y le llaman maldad. Pero no, o sea, los celtas, por ejemplo, adoraban a los árboles, ¿no? Adoraban a los árboles y entre muchas otras cosas. Y cuando llegaron los cristianos, pues les dijeron que era brujería, que era malo, y sincretizaron cultos paganos, llámese paganos, que eran a dioses externos a la religión dominante, que era la judeocristiana, y supuestamente eran malos, eran brujas, si adoraban a Cernudos, al dios cornudo, eran brujas, porque el dios cornudo era el diablo. Pero déjenme decirles que la imagen del diablo la sacaron del dios cornudo de los europeos, porque en realidad él no era el diablo, o sea, era la parte dual entre la diosa y el dios, ¿no? Y él representa específicamente a la naturaleza y a la parte creativa, pero de todas formas no es malo. O sea, era elemental, estaba muy emparentado
a los elementos, pero no era Satanás. Pero la religión lo tomó para transformarlo en la imagen de Satanás y ahora sí que promover como que eso era lo incorrecto, porque era brujería. Pero no era brujería, eran las creencias antiguas de Europa, que con el tiempo se fueron sincretizando a tal punto de crear esta nueva ola que son las Wiccas. O sea, ser Wicca es algo nuevo que viene a partir de los años 70, donde escritores, gente culta retoma toda esta información y crea un compendio de brujería, de cómo ser Wicca, ¿no? En donde interviene Doreen Valiente, que era una bruja de la época muy importante, y explican diferentes cultos y reúnen todo lo que pueden para tratar de conformar un camino actual y moderno para yo no le quiero llamar brujería, más bien para una religión neopagana. Pero bueno, vista desde los ojos del 80-70% del mundo que siguen una religión abrámica, pues son brujas. Pero no lo son, o sea, están más emparentadas a la cuestión elemental. Pero en la película La Bruja efectivamente vemos una criatura dentro de la mitología y del folclore abrámico, porque vemos la imagen de Satanás en una cabra. O si no es Satanás, pues es una entidad maligna que promueve y ejerce un poder sobre estas mujeres y que les brinda incluso poder para conformar el aquelarre donde se desarrollan ellas, ¿no? Me dio mucho gusto hablar con ustedes de esta película. Como se dan cuenta, hay mucha información que pueden investigar o que pueden perseguir o que pueden tratar de obtener sobre ella. Tienen que verla, a mí me fascina. Es una de mis películas preferidas. Si bien no me la paso viéndola como Suspiria, que me la paso viendo Suspiria, La Bruja sí es una experiencia muy, muy intensa, como si fuese una pesadilla, igual que Gretel y Hansel. Entonces yo la recomiendo. No son películas perfectas, o sea, por supuesto hay algunas cosas que, por ejemplo, el timing tal vez no es muy de mi total agrado, así como Gretel y Hansel tampoco me gusta mucho el timing, pero bueno, para mí son obras de arte. La música, todo es increíble. Algunas actuaciones, en La Bruja todas son buenas. En Gretel y Hansel, pues Hansel actúa muy mal. Es un niño, pero bueno, había niños que actuaban bien. Por ejemplo, vemos la película esta del niño que ve gente muerta, ¿cómo se llama? Pero bueno, ese niño actúa súper bien, ¿no? Pero para Hansel, pues como que escogieron un niño que actuaba súper mal. Pero bueno, ya lo dejo para tu criterio. Te recomiendo que las veas. Esto es John Silent Radio. Recuerda comentar, suscribir y habla sobre nuestro canal. Recomiéndanos con tus amigos. Y por favor sigue disfrutando de todo este contenido que tenemos para ti. Te envío un gran abrazo. Mensajes del planeta. Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales. Jimmy Carter. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio.
Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio.